Amada iglesia, buenas noches, Dios los bendiga. Les saludo con el gusto de siempre. Mi nombre es José Raúl Ibáñez Méndez y esta noche quiero compartirles una breve meditación que el Señor puso en mi corazón. Yo lo titulé ¿Posible creer y no ser salvo? El pasaje a meditar está en el libro de Hechos 8, 18 y 19. Pero antes de continuar, hermanos, me gustaría hacer una breve oración para ponerme en manos del Señor y que sea el Señor quien me dirija. Padre, Señor que eres Dios, gracias te doy esta noche, Señor, por la oportunidad que me das, Dios mío, de compartir de tu bendita palabra, Señor. Padre, yo te pido que abras mi mente, Señor, y mi corazón, Señor, para meditar, Señor. Dame sabiduría, Señor, entendimiento, mis labios, Señor, que tú sabes, Señor, que soy torpe de labios, Señor. Dame esa sabiduría que solo viene de ti, Señor. Padre, te pido por aquellas personas que nos están viendo a través de estos medios digitales, que hables todos sus corazones, Señor, a través de este mensaje, Señor, porque es tu mensaje, es tu palabra, Señor. Yo solo soy un interlocutor, Padre Santo. Te pido, Dios mío, todo esto con el perdón de mis pecados. En nombre de nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, posible creer y no ser salvo. En el libro de Hechos 8, registra que hubo una gran persecución. Dice que Saulo de Tarso consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, con la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Bien, como todos fueron esparcidos en diferentes lugares, Felipe fue y llegó a Samaria. En Samaria, Felipe empieza a predicar el evangelio. Pero los que fueron esparcidos iban por todos lados, anunciando del evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos, cojos, eran sanados. Cuando Felipe llega a Samaria, empieza a compartir la palabra de Dios y empiezan a surgir milagros. Personas que estaban enfermas, que había personas que eran cojos, ¿sí? Había todo tipo de enfermedades. Bien, esas enfermedades el Señor las curaba a través de Felipe. El Señor le había dado ese poder a Felipe para sanar todo ese tipo de enfermedades. Y dice la Biblia que estaban atentos y que todos estaban atentos, ¿sí? Pero resulta que cuando llega Felipe a cierto lugar, había un hombre al que se llamaba Simón, que antes ejercía la magia en aquellas ciudades y había engañado a mucha gente en Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. Simón tenía un concepto de sí mismo muy alto. Y la palabra de Dios dice que no tengamos más alto concepto de nosotros, de sí mismo. Podemos ver que él se creía porque la gente decía, a oían atentamente, y todos desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Pues creo que mucho más su ego se inflaba en Simón. Pero resulta que cuando vio los milagros Simón que se hacía a través de las predicaciones de Felipe, dice que, pero cuando creyeron
a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se bautizaban, hombres y mujeres. O sea, qué bonito que creían y que se bautizaban. Pero la Biblia también aquí dice que también creyó Simón. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Dice aquí en la escritura que Simón creyó y se bautizó. Por eso yo le puse el título a esta meditación: ¿posible creer y no ser salvo? Aquí nos invita a reflexionar en algo muy serio, porque no es tan solo creer, es arrepentirnos, tener esa firme convicción, como dijo el apóstol Pablo: de lo vil del mundo, de lo necio, de lo menospreciado, de ahí me levantó el Señor. Tenemos que tener esa convicción, porque si no es así, posiblemente hayamos aceptado en una predicación y no nos hemos arrepentido. Tenemos que tener mucho cuidado. Nuestro Señor conoce nuestro corazón, conoce las intenciones y sabe lo que en él hay. Y yo creo que dice la Biblia que también Simón creyó y se bautizó. Pero podemos ver más adelante, porque cuando Felipe estuvo en Samaria, Samaria es un país que no era, era un lugar que no era muy bien visto por los judíos. De hecho, les llamaban perros, o sea, no los querían. Pero nuestro Señor Jesús rompió todos los paradigmas aquel día en el pozo que se encontró la mujer samaritana. También con aquella mujer que le dijo que los perrillos también se alimentaban de las migajas de las que caen de sus amos, de la mesa de sus amos. Aquella mujer se consideraba un perro. Pero nuestro Señor Jesús, viendo el corazón de estas mujeres, realmente las perdonó, realmente formaron parte del reino de Dios. Y esto es hermoso. Felipe va con esa gran comisión a compartir el evangelio a Samaria. Y dice que todos creyeron, que estaban maravillados porque eran sanados los que estaban enfermos. Pero justo ahí se encuentra Simón. Y este Simón dice que engañaba y practicaba con ganancias deshonestas. Posiblemente estas personas que Dios sana a través de Felipe, posiblemente Simón ya había tenido algún encuentro en alguna ocasión con ellos para intentar sanarlos, pero estaban reservados tal vez para Felipe y para que Simón viera que hay cosas que realmente solo Dios las puede hacer. Bien, podemos ver que aquí dice que creyó. Cuando llega la noticia a Jerusalén, envían a Pedro y a Juan a Samaria. Dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Dice porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí dice que todavía no había descendido el Espíritu Santo en ellos. Dice que cuando llegan ahí, precisamente a Samaria, Juan y Pedro, pues empieza a ver
Simón todos los milagros que estaba haciendo a través del Espíritu Santo. Entonces, él dice, cuando vio a Simón que por la imposición de manos los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces aquí podemos ver que Pedro lo reprende duramente, porque le dijo: Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Cuando lo reprende Pedro duramente, le dice, arrepiéntete pues de tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Le dice Pedro, quizás el Señor te perdone. Pedro no estaba seguro de que lo perdonara el Señor, porque no sabía si Simón iba a pedir perdón. Le dice, pide perdón. Pero la respuesta de Simón es muy diferente a lo que pensó Pedro, porque respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros a mí, por mí, al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Creo que él debió de decir al escuchar a Pedro: si a mí me dijera mi pastor, si a mí me dijera un hermano en Cristo, me dijera, ¿sabes qué, Raúl? De acuerdo a las Sagradas Escrituras no estás actuando, tienes que ponerte a cuentas con el Señor, tienes que pedir perdón a Dios. Creo que debo de tener esa docilidad y no tener el orgullo ni enojarme para pedir perdón al Señor. Porque es muy lamentable que como lo titulé a la meditación, posible creer y no ser salvo, es muy lamentable irse al infierno desde una banca de la iglesia. Porque todos vamos a la iglesia, pero Dios sabe con qué intenciones lo buscamos. En una ocasión nuestro Señor Jesús les dice a mucha gente que le seguía: ustedes me buscan solo por la comida que ustedes han comido. Yo he hecho milagros, muchos milagros, pero creo que ustedes no le han puesto atención a eso. Hay interés en ustedes. ¿Con qué interés nosotros buscamos a nuestro Señor Jesús? Esta noche, esta bonita reflexión que se quede en nuestros corazones y que preguntemos a nosotros mismos delante del Señor si es recto nuestro corazón como es el de Él con el nuestro. Esta es la breve meditación que yo quería compartir esta noche con ustedes, hermanos. Me gustaría orar para despedir esta breve meditación. Padre bendito, Señor, que eres Dios, yo te pido esta noche, Señor, que nos des sabiduría, Señor, docilidad, Señor, sobre todo si tenemos cuentas contigo, Señor. Padre, llévanos de tu mano, Señor, que si en algo te hemos ofendido, que te pidamos perdón, Señor. Quita de nuestra vida, Señor, todo aquello que sea avaricia, todo aquello que sea egoísmo, aquello que no te agrada, Señor. Padre Santo, permítenos vivir unánimes entre hermanos, Señor. Y Padre Santo, yo te ruego por aquellos que no te conocen, Señor, que Padre Santo hables todos sus corazones, Señor, porque Señor Dios, tú no quieres que ninguno vaya al infierno, Señor, sino quieres que todos procedamos al arrepentimiento y hagamos morada contigo en los cielos, Señor. Padre, yo te pido todo esto en nombre de nuestro Señor Jesús con el perdón de mis pecados. Amén.